Hola, ¿qué tal? Buenos días. De nuevo aquí dando la clase y de nuevo, lamentablemente, a través del Hangout. Como os dije, último día que pasa este. Todo lo demás, todos los demás días los explicaremos normalmente dando nuestra clase normal a las 4:30 o a las 4 cada sábado. Em, Continuamos con la clase del día anterior que hablábamos sobre sistemas de protección global, de los derechos humanos, y explicábamos en una primera sesión el contexto de la Organización de las Naciones Unidas y cómo se había llegado hasta este punto, y en una segunda clase, en una segunda sesión, la del último día, hablábamos sobre los diferentes órganos políticos que tienen las Naciones Unidas, porque explicábamos en la primera clase que los órganos de protección de los derechos humanos a nivel Naciones Unidas se dividen en dos tipos: aquellos políticos que han estado creados directamente por la Carta, aquellos políticos creados directamente por la Carta o por órganos que están previstos en la Carta, y luego los órganos de los tratados, los órganos creados directamente por los tratados. Los del primer tipo los explicamos en la segunda sesión. Son el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Secretario General, el Tribunal, el Comité Económico y Social, el Tribunal Superior, el Tribunal Internacional de Justicia, la Administración Fiduciaria. Esos son los 6 órganos políticos y los órganos que han creado. Por ejemplo, la Secretaría General tiene creado el Alto Comisionado, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Por ejemplo, la Asamblea General tiene una comisión específica dedicada a temas de derechos humanos. Bueno, pues todos estos órganos son los órganos políticos, como explicábamos el otro día. El otro día explicábamos los órganos políticos en su relación directa con los derechos humanos. Pero decíamos que además de estos órganos de políticos que de alguna manera tienen la labor de proteger los derechos humanos en su afán de proteger la paz y la seguridad internacional, que es su principal mandato, tenemos también los órganos creados por los tratados, que son órganos específicos de protección también a nivel global de los derechos humanos y cuya labor es mucho más concreta, de protección de los derechos humanos. Digo esto porque el primer día también explicábamos las diferencias entre uno y otro, y decíamos que mientras los órganos políticos se crean por la Carta de las Naciones Unidas o por alguno de sus órganos, los órganos de los tratados se crean directamente por los tratados que protegen algún derecho humano en concreto. Decíamos que mientras unos tienen naturaleza política, los otros tienen una naturaleza casi semijudicial. Decíamos que mientras los políticos, están formados por órganos que representan sus gobiernos, los segundos van a estar formados por expertos en la materia del tema del que se trate, del derecho humano que estemos protegiendo per se. Hay muchos tratados emitidos por las Naciones Unidas que protegen derechos humanos, pero aquí vamos a revisar los 7 fundamentales, los que en mi opinión forman parte de la Carta Principal de Protección de los Derechos Humanos a nivel global. Y tendríamos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que tiene el Comité de los Derechos Humanos para proteger; el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene el Comité Económico, Social y Cultural para proteger; el CAT, que es el Comité contra la Tortura, que tiene el Comité contra la Tortura para proteger; el CEDAW, que es el Comité para la Eliminación de cualquier tipo de discriminación contra la mujer, que tiene su comité. Revisaremos también el el CERT, que es el Comité de la Eliminación de la Discriminación Racial, este es del 84. El Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familias, y el Comité de los Derechos del Niño. Estos son los 6 que vamos a pasar a revisar, o los 7 que vamos a pasar a revisar más profundamente. ¿Qué tienen en común? Pues que todos se crean por sus instrumentos que los vigilan, o sea, por los tratados, y que entran en vigor inmediatamente una vez que el Estado ha ratificado el tratado. Todos, excepto el del Comité Económico, Social y Cultural, que entró en vigor en el año 1985 y que es creado por la resolución adjunta al pacto y no por el tratado directamente.
Luego, otra característica que tienen en común es que los miembros de cada uno de estos órganos los eligen los estados partes y tienen una distribución geográfica que va a ser equitativa. Va a ser bastante todos, de nuevo, excepto el Comité Económico, Social y Cultural, que tiene, bueno, pues que tiene su forma de ser y su trabajo, su forma de ser. Seguimos avanzando. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo están compuestos los órganos de estos tratados? Luego iremos viendo uno a uno cuáles son los tratados y cómo los tenemos planteados. Pero ¿cómo funcionan? Los comités, el Comité de los Derechos Humanos, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité de los Derechos del Niño, tienen 18 miembros cada uno. 18 miembros, como decíamos, 18 miembros expertos. El Comité contra la Tortura y el Comité de los Trabajadores Migratorios tienen 10 miembros cada uno, un panel de 10 miembros expertos para analizar estas cosas. Y el CEDAW, el Comité de cualquier tipo de violencia contra la mujer, tiene 23 miembros. Como decíamos, los miembros son elegidos por los estados partes de los tratados respectivos, en todos los casos, en todos los 7 casos, excepto, de nuevo, en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como decíamos, es el órgano que tiene más excepciones, porque no ha sido creado por el tratado directamente, porque no entró en vigor tampoco directamente, sino que ha sido creado por una resolución aparte y entró en vigor en el año 1985. Pues también tiene como peculiaridad, que sus miembros no son elegidos por los tratados respectivamente, sino por los miembros del Consejo Económico y Social. También tienen en cuenta una distribución geográfica equitativa. En cuanto a las reuniones, el Comité de los Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño se reúnen 3 veces al año. El Comité de los Trabajadores Migratorios se reúne 1 vez al año y todos los demás se reúnen 2 veces al año. A excepción del CEDAW, este cuenta con una división de las Naciones Unidas para el adelanto de la mujer y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, que tiene su sede en Nueva York, y todos estos órganos se crean o cuentan, más que se crean, cuentan con los servicios de apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Ginebra. Y cuentan con este apoyo porque el Alto Comisionado de los Derechos Humanos tiene oficinas y tiene representación prácticamente en todos los países del mundo, tiene muchísimo personal en campo, y esto permite que la vigilancia del trabajo que se hace en terreno, en parte del cumplimiento de aquellos compromisos a los que se ha comprometido, valga la redundancia, el Estado parte, es mucho más exhaustiva. Entonces, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos puede tomar nota acerca de los cumplimientos y de los cumplimientos que hace un Estado con respecto a las obligaciones contraídas en los tratados que ha ratificado, y luego comunicárselo o aportar su información a las reuniones que se celebran en cada uno de estos órganos de los tratados, pues cuando resulta pertinente. Tienen diferentes funciones, voy a seguir explicando. Procedimientos que no sé cómo puede resultar más fácil la explicación, no sé si puede resultar más fácil, pero yo creo que lo voy a explicar. Yo creo que puede resultar más fácil a ver.
A ver, un momentito. Vamos a ver. Venga. La forma de trabajar que tienen. Vale. Las funciones que tienen. Vamos a ver qué funciones tienen y luego iremos viendo. Las funciones que tienen. Tienen la función de los órganos de los tratados y los voy a explicar en conjunto porque tienen una forma de trabajar bastante común, unas características en común, entonces vamos a explicarlos todos al mismo tiempo. En primer lugar, las funciones que llevan a cabo, las funciones comunes a todos ellos. En primer lugar, hacen informes. Cada estado parte debe someter o debe presentar un informe inicial con su récord o con sus highlights o con en qué momento se encuentra una vez que entra a formar parte del tratado, en qué momento de implementación tiene su estado pues el derecho humano que esté ratificando. Y a partir de aquí, de este informe inicial, el Estado tiene la obligación de emitir una serie de informes periódicos cuya periodicidad o cuya obligación periódica vendrá marcada en cada uno de los órganos de los tratados. Por ejemplo, en algunos tratados la periodicidad es alrededor de unos 5 años. Excepcionalmente, el tratado podría llamar al Estado a que presentara un órgano para recibir información concreta en caso de que se diera pues, alguna crisis o alguna emergencia. Los informes de los Estados son examinados por el órgano creado por el tratado en diálogo con representantes del Estado. Esto se hace de una manera muy similar a la revisión periódica universal. El diálogo no se limita al contenido del informe, no va a ser, el diálogo no se va a limitar solo al contenido del informe que estemos analizando, sino que las ONGs que tengan el estatus de consultivas podrán aparecer, podrán sentarse y podrán dar su opinión con respecto a los derechos humanos para los cuales han sido pues seleccionados o han sido permitidos. En las conclusiones del diálogo, el cuerpo o el comité del tratado adoptará unas conclusiones dando a conocer cuáles son sus observaciones con respecto al cumplimiento de lo que el punto en el que se encuentra el Estado. Y esto quedará grabado en los archivos de ese estado en concreto. Las observaciones contendrán una serie siempre es así, contendrán una serie de comentarios positivos con respecto al trabajo que ha hecho y también tendrá una serie de recomendaciones especialmente que tienen que ser seguidas, y estas recomendaciones han de ser seguidas por los miembros que han sido asignados en cada uno de los comités de seguimiento. Y deberían hacer un seguimiento con respecto a estas recomendaciones hasta que llegue la obligación del Estado de presentar el próximo diálogo. Este proceso de presentación de informes permite tener una fotografía amplia y generalizada de cuál es el estado de la cuestión en el que se encuentra o en el que un Estado y ver de forma comparativa cómo ha sido su evolución. Entonces, una de las primeras obligaciones, como decíamos, la obligación de presentar informes, similar y común a todos los tratados, es de la siguiente manera. Nada más o justo en el momento en el que el Estado ratifica un tratado, tendrá la obligación de presentar, como os decía, un informe final en el que presentará o planteará cuáles han sido sus
bueno, sus logros en el derecho humano que está ratificando. Si, por ejemplo, hablamos del niño, de los derechos del niño, explicará cuál es el estado de la cuestión en su país. Luego, tendrá la obligación de presentar una serie de informes periódicos. Cada informe periódico estará informado por el comité, se le informará al comité, perdón, contará con representantes de los estados parte y también con miembros de ONGs, miembros de ONG que normalmente son pro gobierno, de tal forma que informarán sobre la situación, pero bueno, el Estado no va a permitir que todo el mundo vaya, perdonadme. Después se presentarán las conclusiones, el comité presentará las conclusiones de lo que ha escuchado y en estas conclusiones siempre presentará o dará una serie de pautas positivas acerca de los logros o el punto de la cuestión en el que se encuentra positivamente el Estado en cuestión y también, en segundo lugar, hará una presentación de las recomendaciones, es decir, de aquellas cosas que el Estado debe mejorar. Y serán estas recomendaciones a las que tiene obligación de dar seguimiento el comité, los comités concretos que encontremos durante los siguientes informes, procesos de informe que se hagan, pues eso, con la periodicidad marcada en cada estado. Esto tiene una serie de problemas, es uno de los procesos, el proceso de presentación de informes es un proceso bueno para entender cómo funciona el Estado, pero tiene una serie de problemas. Los estados normalmente llegan tarde con sus informes, no los presentan de manera puntual y los presentan de una manera extremadamente inadecuada, con lo cual es muy difícil hacer seguimiento del derecho humano en cuestión. Hay que tener en cuenta que la actividad de presentar informes es una actividad exhaustiva, muy compleja y que consume mucho tiempo y muchos recursos, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de tratados que existen, porque yo he presentado solo estos 7, pero existen mucho más y conforme pasan los años los estados se van adhiriendo a más tratados que crean nuevos comités y tenemos que tener en cuenta que no hablamos solo de comités de derechos humanos, sino de en todas las materias existen tratados y comités, pero bueno, solo los de derechos humanos son hay muchísimos, hay una barbaridad, entonces es difícil porque consume muchísimo tiempo y muchísimo recurso. En todo caso, los tratados les falta tiempo, en todo caso, a los cuerpos de los tratados tienen falta de tiempo también, o sea, no solo los representantes de los gobiernos que tienen la obligación de presentar en tiempo y en el momento concreto los informes, sino que los propios cuerpos de los tratados tampoco van a tiempo a la hora de leer y presentar sus recomendaciones. Entonces, muchos estados, finalmente otro de los grandes fallos es que muchos estados fallan en el momento de recomendar o en el momento de adoptar las recomendaciones de los órganos de los tratados. Este es un problema grave, que, o sea, en primer lugar, los estados presentan sus informes tarde. En segundo lugar, los estados tienen, o sea, y esto es porque tienen tantísimos recursos, tantísimos tratados que han ratificado que es imposible que lleguen a tiempo y también por falta de recursos, no solo económicos, sino también humanos. En segundo lugar, los cuerpos de los tratados tampoco van a tiempo, también van tarde, porque hay mucho trabajo, se reúnen muchas veces, muchos países. Y en tercer lugar, una vez que los cuerpos o con los órganos de los tratados han adaptado una serie de recomendaciones, los estados no tienen ninguna voluntad o no muestran ninguna voluntad de cumplirlos, o sea, fallan en su cumplimiento y no existen sanciones concretas que puedan determinar o que puedan explicar por qué es obligatorio este cumplimiento. Debido a todo ello, el proceso de implementación o de presentación de informes exigiría una renovación o tendría muy bueno si fuera revisado porque durante la última década no se le ha hecho ninguna revisión. Por ejemplo, podría ser que la implementación de las conclusiones o de las observaciones que hagan los órganos de los tratados durante un año explicaran hubiera un informe público acerca de cuál ha sido el cumplimiento de los estados en vez de esperar hasta que se diera la próxima reunión, lo que complica mucho las cosas. En los últimos años se ha reformado el proceso de informes y se ha presentado
y se ha permitido o se ha planteado que se presenten dos documentos. En primer lugar, un documento clave que contenga la información y el background relativo a la parte más importante del tratado, y luego un segundo, o al tratado específico, o a todos los tratados, una primera parte que sea común y aplicable a todos los tratados y que hable pues del background, de las características específicas del país, y luego una segunda parte específica para el tratado en cuestión. De esta forma se ahorraría algo de tiempo y no habría que, bueno, pues eso, se ahorraría algo de tiempo en cuanto a la redacción en cuanto a la redacción de informes. Seguimos avanzando. Todo esto tiene problemas y es normal que tenga problemas porque son procedimientos relativamente nuevos, entonces es normal que bueno, pues eso, que existan problemas. No cuesta nada tener una queja que considere o un documento complejo que sea común y que conlleve el comentario de todos los tratados. Todo el proceso se hace de forma escrita, desde las quejas, tanto desde el órgano como por parte del Estado. Las deliberaciones, teniendo en cuenta, bueno, pues las deliberaciones se harán o tendrán un carácter más público. Y seguimos avanzando con el proceso de reporte. Lo importante con los procesos con los procesos de informes o de elaboración de informes sería armonizar los procedimientos de información y reducir la carga para los estados. Comentarios generales. Todos los tratados podrían o deberían elaborar comentarios generales y luego elaborar tratados concretos. Esto sería muy fácil. Y esto en cuanto al proceso de informes, al proceso o a la función de informes, ¿no? Entonces, para que quede claro y teniendo en cuenta y para que no me olvido nada, decimos que los procedimientos de presentación de informes, como veníamos diciendo, tienen un informe inicial, existen también unos informes periódicos y unos informes de emergencia, repitiendo. Y todos los informes tienen que elaborarse siguiendo las directrices. Estas directrices son que, como mínimo, todos los informes tienen que tener las medidas adoptadas por el Estado para dar efecto a los derechos que se han previsto, los progresos que se han realizado en el disfrute de estos derechos, la información que incluya una serie de datos estadísticos que permitan comprobar que estos progresos se han venido dando, y todo el problema o dificultad que afecte o que conlleve la aplicación interna del Estado. Normalmente lo elabora el Estado con recomendaciones siempre o de otros órganos del propio Estado, que son los que conocen el estado de la cuestión a nivel público, y de las ONGs. Los órganos que se han creado en virtud de los tratados se dedicarán a analizar estos informes presentados por los estados y debatirán en sesiones públicas, en presencia de los representantes de los estados, las conclusiones. Aunque los comités se proponen mantener un diálogo constructivo con los diálogos, cabe la posibilidad de que los estados tengan que hacer frente a una serie de preguntas y respuestas cuando no vean claro, cuando los órganos de los expertos de los órganos de los tratados no vean claro alguno de los elementos presentados en los informes. Al final de cada examen, los órganos creados por parte del comité, como decíamos, presentarán una serie de observaciones positivas y una serie de recomendaciones. Se espera que los estados apliquen estas recomendaciones, pero como hemos visto, una de las críticas fundamentales que tiene este procedimiento de presentación de informes es que los estados al final acaban no haciendo caso omiso de las recomendaciones que plantean los órganos de los tratados. Oficialmente o ocasionalmente, los comités pueden plantear o solicitar informes particulares, sobre todo en casos de emergencia, cuando haya violaciones en temas de derechos humanos, como decíamos.
Las ONGs internacionales van a seguir de cerca el examen de los informes de los estados y van a dar a los expertos la información pertinente o la afirmación exacta, o incluso puede ser que entreguen informes paralelos en caso de que no estén de acuerdo con la versión oficial que va a plantear el gobierno. El Comité de los Derechos Humanos y el Comité de los Derechos Sociales y Culturales y el Comité también de los Derechos del Niño permiten que las ONGs tengan o desempeñen un papel muy activo y tomen la palabra en sesiones especiales. En los otros comités no es así, son solamente observadores que no tienen más derecho que estar. También se invita a organismos especializados de las Naciones Unidas, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo o a la UNESCO, y también otros órganos de las Naciones Unidas, para que contribuyan a la aplicación de los tratados. Sobre todo UNICEF va a ser muy importante con sus oficinas y va a dar una asistencia muy valiosa en el cumplimiento en todos los estados partes. Si queréis obtener información sobre la labor de los órganos que se han creado en virtud de los tratados, os deberíais poner en contacto con la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que tiene su sede en Ginebra. Este es el procedimiento principal, el procedimiento de elaboración de informes. Tenemos otros 3 procedimientos. El procedimiento de denuncias individuales es un procedimiento bastante importante, o el procedimiento de quejas entre los estados, o el procedimiento de denuncias individuales. Los protocolos facultativos del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención de la Eliminación sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, así como también algunas cláusulas facultativas del CERT, de la Convención contra la Tortura y de la Convención sobre los Trabajos Migratorios, prevén además procedimientos de denuncias individuales, que les vamos a llamar comunicaciones o comunicaciones generales. Son procesos individuales. Está previsto incluir un procedimiento análogo en el protocolo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su órgano, en el CESTR. El procedimiento de denuncia es el siguiente, y este procedimiento es muy interesante, o el procedimiento de queja particular es muy interesante, el procedimiento de denuncia individual o queja es muy interesante porque permite la intervención directa del individuo o de la ONG. Entonces es un procedimiento muy interesante, sobre todo si vosotros tenéis algún tipo de interés particular de participar o de informar acerca de algún tipo de violación que se esté dando en vuestro estado con respecto a alguno de los tratados que vuestro estado ha ratificado. Entonces, en primer lugar, tiene que haber una comunicación de un particular que afirme que ha sido víctima de alguno de los derechos, de alguna de las violaciones de los derechos que se contienen en alguno de los tratados que he mencionado. Esta comunicación, que procede de un particular, ha de llegar inmediatamente al comité que se trate, al comité o al órgano de la violación que estemos aduciendo o explicando en cuestión. Y entonces se iniciará un procedimiento de admisibilidad. Estas disposiciones tienen que ser aceptadas en primer lugar por cada uno de los derechos de los estados parte, y toda persona sometida a la jurisdicción de un estado parte que afirme ser víctima de violación de los derechos humanos, y luego en segundo lugar, o sea, que tenga reconocida la competencia del comité por el estado parte, pasará a un procedimiento de admisibilidad. Uno de los requisitos es que el estado parte haya aceptado el protocolo, porque puede ser que sea parte del pacto, pero que no haya aceptado específicamente el protocolo. Entonces no se aplicaría este procedimiento de denuncia individual o de queja concreta al cual pueden acceder todos los individuos o ONGs a título personal. Y, en primer lugar, es fundamental que tenga jurisdicción, que haya sido aceptado, y en segundo lugar, otro de los elementos es, como decíamos, el principio de subsidiariedad, y lo explicábamos al principio en la primera clase, y es que haya agotado todos los recursos internos
disponibles en su país para tener la posibilidad de obtener una reparación efectiva del derecho humano que le haya sido violado. Y tiene que haber agotado estos recursos antes de presentar una queja formal ante el comité que se trate en cuestión. Los comités revisarán estas denuncias según un procedimiento que es cuasi judicial y confidencial, que terminará con una decisión final no vinculante. Normalmente son dictámenes, sugerencias, recomendaciones finales que declaran que pueden declarar bien que el procedimiento es admisible o que no es admisible. Si no es inadmisible es porque no ha dado cumplimiento a los requisitos formales que se exigen, es decir, el tratado no es parte o no se han agotado todos los recursos internos o algún otro previsto, o que en todo caso puede decidir que es admisible. Y en este caso se emite un dictamen sobre el fondo de la cuestión, en el que se determina ya si se han vulnerado los derechos humanos del denunciante o aducidos por el denunciante, porque no todos tienen que ver con el denunciante. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué tendría que hacer una persona? ¿Qué tendría que hacer, por ejemplo, cada uno de ustedes si está presenciando una violación masiva de los derechos humanos de los que tenéis constancia que vuestro Estado es parte? Pues en primer lugar, habría que elaborar una comunicación. En primer lugar, habría que ratificar y tener muy claro que vuestro Estado es parte de esa violación que estáis aduciendo. Es decir, si habláis de derechos del niño, saber que vuestro país, Honduras, ha firmado el Tratado de los Derechos del Niño, o de violación contra la mujer, que ha firmado el CEDAW. Tener muy claro de discriminación contra la mujer. Tenéis que tener muy claro que el Estado forma parte de este proceso. En segundo lugar, que ya se han intentado o que vosotros mismos habéis intentado todos los recursos que presenta la administración pública para reparar los daños de la víctima. O sea, todos los recursos internos, bien sea vía administrativa, vía judicial, los que estén previstos. Una vez que ya se sabe que se ha llevado a cabo o que el Estado no está dispuesto o no tiene los medios para iniciar un proceso de estas características, el particular en cuestión puede elaborar una comunicación y hacérsela llegar al comité u órgano en concreto. El comité u órgano en concreto lo que va a hacer es observar si se cumplen todos los requisitos formales para que sea admitido esta denuncia o esta queja particular. Y son, aparte de estos dos, pues que haya una comunicación no anónima, es decir, que esté firmada y que sea de carácter no abusivo, que sea compatible con el espíritu de lo previsto en los pactos, que no haya otro examen internacional abierto por el mismo tema para evitar duplicidad y que las denuncias tengan indicios razonables de lo que está ocurriendo. Si un recurso pasa esta primera fase y es admitido, el órgano en cuestión puede ser que esté inadmitido si no cumple todos estos requisitos y normalmente son inadmitidos, o sea, es muy difícil que admita porque, bueno, de falta de recursos tienen que priorizar. En caso de que sea admitido, perdone, he tenido una noche complicada, lo siento mucho, sigo. En caso de que no sea admitido, en caso de que sea admitido, el órgano en cuestión pasará a examinar si realmente se ha producido una vulneración o un problema de los derechos humanos que se están planteando. ¿Cuál es el recurso? Bueno, pues ¿cuál es la eficacia? El recurso a un procedimiento de denuncias ha resultado particularmente eficaz en algunos casos, por ejemplo, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, porque, por ejemplo, en noviembre del 2014, tras 37 años de existencia, había registrado más de 1.500 casos y había resuelto más de 600, o sea que es particularmente efectivo en algunos casos. Pero, por ejemplo, en otros el ratio es de, como por ejemplo en el CAT, en el Comité contra la Tortura, se le han presentado 250 y ha resuelto unos 100, más o menos la mitad. En el CERT, que es el más antiguo de todos los órganos creados, apenas había registrado 40 casos y se había pronunciado apenas sobre 15 o 20 de ellos. Entonces, algo muy, muy ligerito.
Bien, el procedimiento de denuncias entre Estados es el tercer procedimiento. Hemos visto el procedimiento de informes, el procedimiento de quejas individuales. Otro de los procedimientos que suelen revisar los tratados es el procedimiento de denuncias entre Estados. El Pacto Internacional, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Trabajadores Migratorios prevén además el procedimiento de denuncias entre Estados, según el cual un Estado parte podría o tendría el derecho a presentar una denuncia ante el comité respectivo en el que afirme que otro Estado parte está vulnerando los derechos contenidos en cumplimiento de sus obligaciones con respecto al tratado. El procedimiento se basa en el precepto de con derecho al derecho internacional de que todos los Estados partes tienen interés legal en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los demás Estados parte. Este es un poco el principio de derecho internacional que se sigue cuando se permite que otros Estados parte denuncien en algunos tratados, no en todos. En sus observaciones, el Comité de Derechos Humanos recomienda avisar de las violaciones de cualquier, el aviso de la violación de cualquier Estado parte de alguno de los derechos es en interés legítimo de toda la comunidad internacional, porque de esta forma se mantendría mejor la paz y la seguridad internacional, porque de esta forma se estaría asegurando o dando cumplimiento a todas las violaciones de derechos humanos. También se pueden señalar las violaciones de las obligaciones del pacto por parte de los Estados parte y pedirle que cumplan sus obligaciones de conformidad al pacto que se está considerando. ¿Sí? Entonces, el tercer procedimiento es el procedimiento de denuncias entre Estados. Y como os decía, este procedimiento tiene la peculiaridad de que hay un principio de derecho internacional público que tiene o que le da respaldo. Los comités examinan las denuncias que reciben de los Estados partes en sesiones privadas y, en caso de ser necesario, designan alguna comisión especial de conciliación para investigar y resolver las diferencias entre los Estados interesados. Porque está claro que si hay un Estado que denuncia a otro Estado es porque de alguna manera le afecta. Y esto quiere decir que a lo mejor es que hay migrantes suyos en sus fronteras o hay algún problema con sus migrantes, está produciendo algún tipo de violación con ciudadanos suyos. El caso es que si hay una denuncia de un Estado contra otro Estado es porque de alguna manera el derecho humano que está siendo violado le afecta. De otra forma, el Estado lo va a considerar una intromisión en la soberanía en su soberanía doméstica y se va a crear un mal rollo generalizado que pueda afectar a las relaciones diplomáticas entre los Estados. Entonces, normalmente, para intentar lidiar con esto, los comités suelen crear, en un principio se intenta hacer en sesión privada, pero si es necesario, se crea un comité de conciliación entre estos intentos para resolver cualquier problema que pueda haber. El procedimiento de denuncias entre Estados ante el CERT es obligatorio. Hasta la fecha nunca, en ningún caso, se ha presentado ningún tipo de estas denuncias ante órganos de las Naciones Unidas. Y la razón es la que os venía diciendo, y es que es muy complicado porque una vez que un Estado ha roto el principio de respeto y ha interferido o ha acusado a otro Estado de cometer una violación de uno de los tratados, se podría abrir la caja de Pandora y esto se convertiría en una guerra diplomática de todos contra todos. Así que los Estados prefieren preservar este mecanismo y no utilizarlo, lo cual tiene sentido y tiene una lógica, bastante, tiene un sentido y bastante lógica. Otros dos procedimientos que existen, el procedimiento de investigación previsto en la Convención contra la Tortura y que el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas contra la mujer, un proceso de investigación previsto en el CAT y en el CERT. Es un proceso de investigación que lo inicia el comité respectivo a motu propio en caso de que considere que se están dando algún tipo de violación de alguno de estos dos tratados. Entonces, los propios órganos lo pueden iniciar sin más consulta que iniciarlo, y este procedimiento se iniciará en caso de que los comités reciban información fiable y posible en el sentido de que el Estado parte esté practicando sistemáticamente tortura o discriminación contra la mujer respectivamente.
¿sí? Entonces tiene que tener pruebas de que esto está ocurriendo. Entonces el comité de un tratado que inicia una investigación de este tipo puede enviar una misión para determinar si los hechos al país del que se trate con la aprobación del gobierno de este. Aunque todos los trámites son confidenciales, los comités pueden incluir siempre un resumen de los resultados de sus investigaciones en sus informaciones anuales. Pero esto va a ser un trámite confidencial, no va a tener acceso más que el Estado en cuestión. El CAT ha realizado hasta la fecha 6 investigaciones, quizás 7, porque hay alguna que... y los países han sido Egipto, México, Perú, Serbia, Montenegro y Sri Lanka. El CEDAW ha iniciado procedimiento de investigación tan solo en México a raíz de todos los problemas que se estaban dando en Ciudad Juárez. El sistema de visitas periódicas a los centros de detención establecidos en virtud del protocolo facultativo contra la tortura es el único, es el último procedimiento. Está previsto en el protocolo facultativo, como os digo. El sistema está diseñado para prevenir la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes en centros de detención. El órgano internacional y los órganos nacionales formulan recomendaciones y las van a transmitir a los gobiernos en cuestión, mientras que las recomendaciones de los órganos nacionales pueden ser publicadas en sus informes anuales. Las recomendaciones y observaciones del subcomité internacional solamente serán públicas en caso de que los Estados partes no cumplan las obligaciones que se les imponen en los tratados. Y esta es la amenaza, digamos, que van a cumplir o que van a dar seguimiento, para el cual van a dar seguimiento los Estados. Entonces, interesante e importante. ¿Qué es lo que tenemos que aportar de interesante e importante? Pues que los órganos de los tratados, que los tratados tienen sus órganos, que cada uno de sus órganos tienen una serie de procedimientos, que no todos los órganos tienen los mismos procedimientos, pero sí la mayoría. El común a ellos es el procedimiento de hacer informes o de elaboración de informes, con su informe inicial y sus informes anuales y específicos, periódicos, dependiendo de la periodicidad, y sus informes específicos. Que existe un procedimiento de quejas especiales como segundo procedimiento y que esto dependerá de que el Estado en cuestión haya ratificado el protocolo que desarrolla este procedimiento de quejas especiales y que no todos lo hacen, aunque por regla general sí, no todos los órganos lo prevén. Un tercer procedimiento que hemos visto, hemos visto el procedimiento de reportes, el procedimiento de informes generales, el procedimiento de informes especiales, el procedimiento de denuncias entre estados, que este es un procedimiento que prácticamente no se ha iniciado nunca, un cuarto procedimiento de investigación que solamente lo prevén 2 tratados de los órganos y por último un procedimiento pues también de vigilancia, que solamente lo tiene previsto el protocolo facultativo del tratado contra la tortura, el procedimiento del tratado contra la tortura, y que tiene como objetivo fundamental vigilar que en los centros de detención no se esté cometiendo ni tortura ni ningún tipo de trato degradante. Es un poco el objetivo de este tratado. Decíamos que las conclusiones que se hagan a nivel nacional pueden ser públicas, mientras que las que se hagan a nivel internacional van a ser siempre confidenciales, no van a ir más allá van a ser confidenciales. ¿Y ahora qué hacemos para que el Estado decida cumplir las medidas? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los mecanismos con los que cuentan las organizaciones internacionales para que se dé cumplimiento a estas medidas? Bueno, pues el señalar con el dedo y avergonzar al Estado es una de las sanciones que se pueden establecer. Las decisiones que toman no son vinculantes y entonces la única forma que tienen que es, nombrar y avergonzar. Los Estados nombran en informes públicos cuáles son los derechos humanos en los que se están viendo comprometidos los Estados y entonces están expuestos a la vergüenza de que se han comprometido al cumplimiento de una serie de derechos humanos que los otros estados sí que les están dando cobertura y que ellos mismos los están rechazando o renunciando. Los estados
no les gusta estar expuestos y quieren evitar además consecuencias que esto nadie quiere, ¿no? Todos los gobiernos van a evitar esto y van a hacer mucho lobby para evitar que se les nombre y se les avergüence. Y además esto puede tener consecuencias dependiendo de lo gordo que sea el Estado. Dentro de las consecuencias que se nombra, pues sería la credibilidad con la oposición. El partido político va a tener poca credibilidad si la opinión pública se vuelve en su contra al hacerse público que un Estado en concreto no está dando cumplimiento a un tratado por el que se ha comprometido. La presión de otros Estados. Algunos Estados pueden retirar ayuda económica, ayuda financiera, ayuda técnica en caso de que no se esté haciendo caso o no se esté dando seguimiento a las recomendaciones implementadas, que haya protestas públicas, que los medios de comunicación y las ONGs hagan presión, que haya corporaciones internacionales que deciden retirar sus sedes aquí. O sea, las consecuencias son muchas importantes. Aunque los cambios que pueden producir no son inmediatos, sí que pueden tener cambios progresivos en función de la presión y dónde se ejerza la presión. Claro, luego lo más importante es que esto puede llevar a que un grupo de estados, una coalición de estados, una región o incluso toda la comunidad internacional ejerza tal presión sobre el estado que está haciendo incumplimiento de uno de los tratados que el estado no tenga más remedio, ya no solamente sea señalar y avergonzar, sino que no tenga más remedio que hacer cumplimiento. De todas maneras, aunque tiene consecuencias, el señalar y avergonzar, dependiendo de la importancia que tenga el país en cuestión, si es una potencia, si es un país que está en desarrollo, dependiendo, es algo débil y puede ser desde luego completamente ineficaz en caso de que la oposición sea débil, en caso de que la presión no sea demasiado importante. Y hay estudios empíricos que contemplan o determinan que culpar podría llevar a los gobiernos a iniciar legislación y a garantizar una serie de derechos humanos y también podría llevar a pero sin embargo también podría llevar a que el Estado intente tapar estos incumplimientos y suponga de una manera más inoficial iniciar una política del terror. Aún tiene más problemas y es que las aplicaciones de las sanciones de culpar a veces pueden suponer que el órgano en cuestión tenga de alguna manera esté de alguna manera aliado políticamente. Y entonces esto, si se observa que hay algún tipo de alianza política en el apoyo, entonces sería muy inconsistente, no tendría su rol, que dejaría de tener legitimidad y te dejaría de tener inconsistencia. O sea, en primer lugar, señalamos y avergonzamos para conseguir la implementación de las medidas, no solo de los órganos de los tratados. En segundo lugar, como no son órganos más que cuasi judiciales, no tienen un mecanismo de sanción para el cumplimiento, porque sus decisiones son no vinculantes. En segundo lugar, también los estados se pueden adoptar sanciones diplomáticas y económicas, que sería el segundo grado en intensidad. Estas sanciones envuelven pues, desde la cesación de relaciones diplomáticas entre los estados hasta incluso suspender de una forma particular a una organización como por ejemplo podrían ser las Naciones Unidas o por ejemplo de alguna organización regional. ¿Cuál es el problema que conlleva en las sanciones diplomáticas y económicas cuando ocurre esto? Pues que al final los que acaban pagando esta situación, hay un aislamiento del Estado en cuestión y el que acaba pagando esta situación es la población en concreto y no el Estado en particular. Entonces, si nos movemos en la escala de consecuencias, la aplicación de consecuencias económicas también puede tener cierto elemento de presión que puede hacer al Estado en cuestión, le puede suponer la obligación del cumplimiento, pero de nuevo nos seguimos encontrando con el problema de que el sufrimiento de la población, de que va a ser la población la que sufra. Hay algunas sanciones que son sanciones Smart Economic Sanctions, que se llaman sanciones económicas más inteligentes, que buscan
recortar los fondos de los líderes y poner su presión en los líderes intentando evitar el sufrimiento de poblaciones inocentes, pero no son tampoco demasiado efectivas y tampoco se tiene muy claro que consigan su objetivo. El tercer elemento de presión que se puede utilizar sería el uso de la fuerza militar. El uso de la fuerza militar. El uso de la fuerza militar es una de las sanciones más extremas y porque, bueno, pues supone el despliegue de fuerza humanitaria, de intervención humanitaria, siguiendo el mandato del capítulo 7. En caso ya de que lo que esté ocurriendo suponga una amenaza para la paz y la seguridad internacional, o que se estén dando abusos generalizados contra la población y estos abusos acaben suponiendo una amenaza. El Consejo de Seguridad tiene que autorizar la intervención regional o la intervención humanitaria y a veces lo han hecho vía organización regional porque conocen mejor el terreno, como por ejemplo fue el caso de ECOWAS en Liberia o en Sierra Leona. Ha habido bastantes problemas a la hora de justificar estas intervenciones militares y uno de ellos es que falta de acuerdo en tema de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, porque como os decía, para la intervención de la fuerza militar es obligatorio la autorización del Consejo de Seguridad y para conseguir esta obligatoriedad es fundamental la unanimidad de los miembros permanentes. Esto conlleva que la decisión de la intervención en fuerza militar esté siempre politizado y entonces lo que ha acabado ocurriendo es que ha habido bastante inacción en temas de intervención que, bueno, pues deja problemas de resolver. Los típicos casos que se aducen cuando se habla de inacción son Ruanda y la guerra de Yugoslavia. Y de intervención hablamos cuando NATO decidió intervenir para parar la limpieza étnica que se estaba dando en Kosovo en el 99 y que lo hizo sin autorización del Consejo de Seguridad ante la inacción del mismo. Son como los casos más típicos que se suelen explicar. Y luego, una última forma de cumplimiento sería la justicia internacional per se, que será motivo de explicación cuando acabemos de explicar las organizaciones regionales. La justicia internacional, la Corte Penal Internacional y la presión de que los líderes que estén incumpliendo, en caso de que sean responsables directos, podrían llegar a enfrentar sentencias de la Corte Penal Internacional, del funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Entonces, estas son las 4 medidas. Señalar, porque como decíamos, los órganos de los tratados, tal y como lo hemos explicado, no tienen fuerza vinculante. Al no tener fuerza vinculante, bueno, decíamos, los órganos de los tratados tienen en común una serie de elementos y una serie de procedimientos. Los 5 procedimientos que hemos explicado son el de presentación de informes, el de presentación de quejas individuales, el de los estados que se denuncian entre sí, el de investigación en algunos casos y solamente en el caso del protocolo de la CAT, de la Comisión de la Tortura, la supervisión en centros de detención. Para implementar las medidas que adoptar estos órganos, decíamos, no existen órganos concretos de sanción. Entonces, al no existir sanción, es difícil y debíamos que uno de los problemas cuando hablábamos de los órganos de los tratados es el enorme incumplimiento o la poca eficacia porque los tratados deciden, pues eso, no dar seguimiento a las recomendaciones que les dan los estados. ¿Qué se puede hacer? Pues señalar y avergonzar, y esto tiene cierta efectividad, o se pueden poner, subiendo en escala, sanciones diplomáticas en caso de que los estados no cumplan, pues algunos estados igual no tienen interés en seguir manteniendo relaciones, se pueden dar sanciones económicas. Un grado más es que en caso de que el derecho humano o los abusos sean de tal escala que estén poniendo en peligro la justicia a nivel internacional y la paz y la seguridad internacional, entonces se podría ordenar una intervención de fuerza militar, de ayuda humanitaria, de las previstas en el capítulo 6 y que explicamos cuando hablábamos del Consejo de Seguridad, porque en este caso tiene que ser el Consejo de Seguridad el que la autorice, no el órgano del tratado, nada tiene que ver ya, aunque la violación que se esté dando sea de uno de los tratados. Y por último,
la presión que ejerce sobre los líderes, el saber que existe una justicia internacional que en un futuro podría llegar a tener consecuencias sobre penales graves que decaerán sobre ellos. Y con este último capítulo, que lo he explicado rápido, que lo he explicado a lo mejor un capítulo teórico, difícil, pero muy interesante, sobre todo para aquellos que queráis interponer denuncias concretas o tengáis interés en saber cómo funciona, si vosotros particularmente queréis plantear denuncias por problemas que estáis detectando, este capítulo es muy interesante. Con este capítulo, como os decía, con esta sesión, cerramos el sistema de protección global. Digamos que todo el sistema de Naciones Unidas y cómo funciona la protección de los derechos humanos a nivel Naciones Unidas, a nivel global, se queda cerrado con esta explicación. En las siguientes clases, las siguientes sesiones, que ya las daremos vía Hangout, pasaremos a explicar las organizaciones regionales y cómo funcionan las organizaciones regionales con respecto a los derechos humanos. Explicaremos tanto las europeas como las africanas, pero no nos detendremos mucho. Dedicaré una clase a explicar todas las regionales y una entera a explicar los procedimientos previstos por la Organización de Estados Americanos, que tiene unos sistemas de protección muy fuertes y que muy interesante para vosotros conocerlos porque son los que se os aplican. Está bien conocer los otros porque por analogía se puede adivinar cómo se podrían mejorar, pero sobre todo es importante conocer los vuestros para que los podáis aplicar. Y bueno, un besito fuerte y como siempre espero vuestras reacciones. Nos vemos en la clase siguiente. La clase siguiente sí ya será a través de Hangout. Un besito fuerte.